City Line. How's everybody doing today? ¿Cómo se encuentran todos esta mañana? ¿Están bendecidos por el Señor? You feeling good? ¿Se sienten bien? It's okay to talk Es about bueno Jesus. poder hablar en la iglesia, no hay problema. Solo mientras yo predico. Any questions? Si hago preguntas, sí. Oh, well, I'm just so happy to have you Bueno, here estoy tan today. feliz de poder estar aquí con nosotros este día y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí. Watching in the grind Tú que estás viendo en línea y welcome to nosotros le damos la bienvenida, te agradecemos por el que estés con nosotros y por este domingo tan especial. Si esta es tu primera vez con nosotros, una bienvenida muy especial. Estamos muy felices de que ustedes hayan elegido estar con nosotros y ser parte de este tiempo de adorar al Señor, que Él se encuentra con nosotros. Para ti, que puede hacer que no me conozca, mi nombre es Jack. Yeah, Jack spoke last Sí, Sunday. Jack habló el domingo pasado. A bit through the week. Envejecí un poco durante la semana, Different Jack. I pero know no, soy otro Jack. the Soy el verdadero gángster. what I'm saying is I'm just the Y lo que digo es que okay. todavía estoy siendo But I'm just único. appreciative Pero estoy agradecido de estar aquí con ustedes el día de hoy. Ustedes han estado con nosotros durante todo el tiempo, durante las últimas we've semanas. been in a series Hemos estado en una serie, en una semana, en charlas, llamado El Dios que es. and through this series we're trying Por esta serie estamos intentando también a llegar a un mejor entendimiento acerca de quién Dios es y lo que Dios es. A lo largo de esta serie nosotros hemos estado preguntando lo que es una pregunta muy importante y esa pregunta es la siguiente. Cuando tú piensas who God is. en quién es Dios, What's the first word that comes ¿qué es to la mind? primera palabra que viene a la mente? Why is that question Ahora, ¿por qué esa pregunta es importante para nosotros? Y es importante porque, como nos dijo A.W. Toaster, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en the Dios most important thing? es lo más importante acerca de That nosotros. statement is a Toaster y la statement declaración es call una forma, un llamado de then todos nosotros a poder examinar la conexión que tenemos en cómo nosotros podemos ver a Dios y todo lo demás acerca de nuestras vidas. La realidad es lo que nosotros pensamos de Dios determina tanto de nosotros and how we live. y cómo nosotros vivimos. See, maybe you see God as Puede hacer que vean a Dios como el Dios maybe viviente, o puede hacer que lo as a veas healer or a como un provider. sanador o un proveedor, o puede hacer que simplemente lo ves como el hombre que está arriba, You say, is o God puede hacer que pienses que Dios es un Dios distante, o puede ser or a un Dios judgmental God? que juzga. Como sea que pienses de Dios, Understand necesitas entender that que todo lo demás en tu vida va a fluir desde ese punto de vista que tienes de Dios. so Tozer's quote makes us Entonces la frase nos hace entender un paso hacia atrás y reflexionar acerca de esa conexión, our view of God. acerca de nuestro punto de vista de Dios y el resto de nuestras vidas y cómo nosotros vivimos nuestra vida. ¿Cómo yo veo a Dios? God, ¿Qué what tipo de Dios kind of God creo yo? ¿Qué tipo de do you Dios believe in? yo no creo? How might that Y cómo todo eso mold pueda darme forma en las diferentes formas Tozer's de mi vida. statement La declaración de Tozer nos ayuda a entender really que realmente matters sí how we importa see God, cómo nosotros vemos a Dios. how we perceive Por God. cómo nosotros percibimos a Dios, le va a dar forma a su aventura, a la fe, For good or for bad. para el bien o para el The mal. danger is that Y if el we see peligro God es que si nosotros lo tenemos malo, then it really una doesn't mala matter percepción realmente no what we importará en what we formas get right. en lo que nosotros tengamos If we justo. get God Porque si wrong, nosotros le damos a Dios we algo won't malo, understand nunca vamos a our place entender or our nuestro purpose lugar y nuestro propósito ya en este our mundo. theology or our knowledge Nuestra teología o conocimiento de Dios all of es el who corazón y el alma we de are. quien nosotros realmente somos. Our Le da la identity forma a nuestra identidad, le da la forma a nuestra our adoración mission y le da la forma a nuestra misión, le da cambio a nuestra ética y la moralidad. our Así que sin importar cómo uno describe a view Dios, of God nuestro punto de carries vista de Dios incredible weight lleva formas y un peso increíble en la vida de and uno. that is to Y fully para poder darnos understand who cuenta de God is comprender realmente quién es Dios, for y us especialmente para who are nosotros limited como beings. seres limitados. The good news is Pero las buenas nuevas God son does que make himself Dios known sí se hace saber in a para variety con of ways. nosotros en una gran variedad de formas. He Primero, possesses Dios attributes posee and atributos qualities a nuestras that we cualidades share with him.
que nosotros ya no lo pudiéramos llegar a conocer, y también nos está dando su palabra como un sentido a entenderlo. La Biblia y la palabra de Dios nos dice lo que Dios y cómo es Dios y cómo no es Dios. Así que sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento a explicar los atributos de Dios no sería mejor que una opinión, por el cual, por sí misma, muchas veces es incorrecta. Nuestras opiniones realmente no ayudan muchas de las veces, no en materias como estas, pero por lo que Dios nos ha revelado, que Él en su palabra también y en su creación, nosotros ahora podemos comenzar a pensar y de entender realmente quién es Dios. Si Dios se revela en esta materia, cuando comenzamos a entender de que Dios es y no es como nadie que nosotros pudiéramos haber conocido o imaginarlos, es lo único, sin comparación. Y describir a Dios con su palabra se vuelve corta a la hora de la captura de realmente quién es Él. Nuestras palabras simplemente no le pueden hacer justicia para poder describir nuestro Dios santo. Pero Dios entiende eso acerca de nosotros, y porque Dios todo es acerca de las relaciones, Él no quiere que no lo conozcamos a Él. Él no quiere liberarnos en la oscuridad de quién es Él. Él quiere que nosotros realmente sepamos quién es Él para que nosotros podamos ingresar a una relación cercana con Él. Y para nuestro beneficio, Dios de su amor para y con nosotros nos ha hablado de forma personal y por medio de su palabra, y nos ha dado una definición a su nombre, y se proclama ser el Señor, la compasión y también el Dios de gracia, libre de enojo, y la fidelidad. Este pasaje de la Escritura es como Dios se describe a Moisés. Esta es la descripción de realmente quién es Él, y esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Y Moisés realmente lo entiende y lo comprende. Él lo entendió a tal manera y a tal grado que realmente fue conmovido para compartir estas palabras con todo Israel. Y desde ese punto de vista, por medio de la Escritura, cuando los autores en la Biblia consistentemente describen a este mismo sentido, de esta misma manera, Yahvé, el Señor Dios, la compasión y la gracia del Señor, que es lento al enojo y sobrefluye con el amor y también con la fidelidad. Y a lo largo de esta serie, uno ha estado con nosotros, sabemos que nosotros hemos visto ese pasaje una y otra vez. Hemos visto a Dios, que realmente es ese Dios que tiene la compasión. Hemos visto el Dios, que es el Dios que tiene la gracia. Hemos estudiado y hemos hablado acerca del Dios que es lento al entrenojo, y estamos tan contentos a eso. Yo lo estoy, de hecho. Y la semana pasada nosotros vimos cómo Dios es el Dios que es leal y también está presente en la vida. Hoy quiero que miremos lo que la Biblia nos quiere decir acerca del Dios que es fiel. Y para comenzar, preguntémonos esta pregunta. ¿Cuántas personas ustedes conocen que hacen exactamente lo que dicen? Ahora, antes de que respondan esa pregunta, déjenme parafrasearlo. ¿Cuántas personas tú conoces que hacen exactamente lo que dicen que hacen todos los días? No lo respondan aún, porque hoy quiero parafrasearlo una vez más. ¿Cuántas personas tú conoces que dicen que hacen exactamente todos los días lo hacen, con tal cuidado y atención que nunca debes preocuparte de nada de lo que dicen o hacen? Qué buena pregunta, pero no lo respondan aún, porque quiero parafrasearlo una vez más. ¿Cuántas personas tú conoces que sin importar las circunstancias y sin importar cómo se sientan, siempre van a hacer exactamente lo que dicen que van a hacer todo el tiempo, y lo harán con tal cuidado y atención que uno no tiene que preocuparse por nada de lo que hace?
porque uno sabe también que si lo dicen, definitivamente lo harán sin fracaso, sin cambio, sin ninguna excusa alguna. Creo yo que la respuesta a cualquier pregunta va a depender de cómo lo hagas y la elabores. La mayoría probablemente pensamos que te conocemos algún tipo de personas que dicen que hacen. Y probablemente conozcamos algún equipo de dependencia que pueden ver o ser pueden ser personas de mucha dependencia, pero hoy quiero que entendamos que esta pregunta no es acerca de personas con mucha dependencia. Esta pregunta realmente es acerca de personas, porque ninguna persona va a necesitar toda la calificación de esta pregunta, la pregunta que realmente es acerca del Señor, porque Él por sí mismo es 100% fiel. El 100% de las veces Dios no tiene que trabajar en ser fiel, porque es fiel. Está en su naturaleza y eso lo muestra. Moisés en el libro de Deuteronomio, en el 7.º capítulo, en el 9.º versículo declara esto de Dios, que sepan que el Señor, tu Dios, es Dios. Y me encanta eso. No hay duda en la mente de Dios quién es Él. El Señor, tu Dios, Él es Dios. Él es el fiel, el Dios fiel. Él mantiene su amor a más de 1000 generaciones de esos que lo aman y mantienen su mandamiento. Quiero compartirles algo con ustedes y esto es entender la Escritura. Cuando nosotros estamos exhortados en la Escritura, en saber algo en este pasaje, tenemos que asegurarnos que nosotros sepamos esto sin ninguna duda. Pero ¿qué pasaría si en este pasaje de la Escritura nosotros debemos saber hoy debemos saber que Yahvé, el Señor, es Dios y que nosotros no lo somos? Él es Dios, tú no lo eres, y Él es el único Dios fiel. Él es el Dios que nos ama, que sin importar cuáles son las circunstancias, Él va a mantener su palabra y su promesa sin ningún fracaso, sin ningún cambio, sin ningún cambio o excusa el 100% de las veces, no el 99% de las veces, no el 95% de las veces, pero un 100% de las veces. La fidelidad de Dios no es tan menor del personaje del Señor, y decir de que Dios es fiel va a la esencia de quién es Dios realmente y mantiene sus palabras, porque si no fuera así, Él no fuera Dios. Las buenas nuevas es que la fidelidad de Dios no está dentro de nuestra fe. Bueno, su fidelidad está arraigada en su naturaleza. En todo lo que Dios hace descansa en su fidelidad, y cualquier bendición que nosotros recibamos viene porque Él es fiel a mantener sus promesas para ir con nosotros. Si Dios no fuera fiel, no estuviéramos en una relación con Él. Y si no pudiéramos, no tendríamos esperanza para el futuro. Pero el día de hoy nosotros vivimos en la fe y vivimos y somos precisos porque Dios es fiel. En 1974, George Beverly le introdujo un nuevo salmo al Reino Unido durante las cruzadas en New England. Y esa canción sería uno de los himnos más amados del siglo XX. Puede ser en algunos que de ustedes se lo conozcan, pero el llamado de hoy es Grande es el fiel. La canción va y nos narra que grande es su grande es su fidelidad. New mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Throughout the years, A lo largo de los años, esta hermosa canción ha bendecido la vida de tantas personas, pero
Hay algo de una paradoja de la forma en cómo los cristianos usan este himno en el pasado. Atrás, las personas cantarían esta canción durante momentos en los que han experimentado y se han beneficiado de la bendición de Dios en sus vidas. Yo incluso he escuchado esta canción en canciones y en bodas también. Y la he escuchado cantarse en graduaciones de secundaria. He escuchado esta canción, incluso la he cantado de la mano con personas en las iglesias, mientras nosotros regresamos a la semana y a lo largo de los años para poder ver cómo las manos de Dios nos ha liderado día a día y cómo Él nos ha sido fiel con nosotros. Pero de forma irónica, este himno amado está basado en un pasaje de la Escritura escrito no durante el tiempo de la bendición de Dios, pero durante lo que se ve como el momento más bajo de la historia del pueblo de Israel. Si uno sabe lo que significa lamento, entonces uno sabe lo que las limitaciones son. Las limitaciones también es un libro que describe algunos de los momentos más difíciles y complejos de la historia judía. Jeremías está escribiendo este libro y mientras va incluyendo en las ruinas de una Jerusalén destruida, es conmovida porque sus escrituras están, sus palabras son oscuras y llenas de enojos. Su tono es uno de los espacios diferentes y por medio del libro no existe una palabra de esperanza, ninguna intención de luz hasta que se llega al tercer capítulo de este libro. Cuando de repente, en medio de toda la oscuridad, en medio de todas las disputas, una luz de esperanza comienza a alzarse y comienza a estar más arraigada dentro de el alma de Jeremías. Y mientras lo hace, Jeremías comienza a escribir estas palabras. En Levíticos nos dice que porque en Lamentaciones, por el amor de Dios, nosotros no somos consumidos por su compasión, porque sus compasiones nunca fallan. Son nuevas todas las mañanas y gracias, porque grande es tu fidelidad. Y me lo digo todo el tiempo, que el Señor es mi porción y por ende yo voy a esperar por Él. Quiero que imaginemos escribir estas palabras con la fe mientras tu corazón está roto y tus sueños y estamos rodeados por nada que devastación. Uno podría hacerlo, uno podría escribir palabras como Jeremías escribió en tu devastación, en tu estrés, en tus pruebas. Lo pudiéramos hacer y si fuéramos honestos, muchas veces nos molestamos y no sabemos que nadie puede irse mi camino porque estoy dañado aquí. Así que yo no estoy listo para poder soportar sus problemas. Pero Jeremías, por tan fuerte que era, estando ahí en medio de la destrucción de Jerusalén, él todavía tuvo la oportunidad de mantener estas palabras poderosas del Señor. Estas que grande es tu fidelidad. Y sin importar por lo que pase, Dios todavía sé que tú eres fiel. Mi amigo, yo sé que es muy fácil perder la esperanza y sentir que la vida es abrumante, pero estos versículos llevan un mensaje sin límite para con nosotros el día de hoy, que sin importancia de cómo estén la compasión y la fidelidad de Dios, nunca son cansadas y exhaustadas. Sus misericordias son nuevas en cada una de las mañanas. Yo sé que habrán esos tiempos que en medio de nuestro luto y sufrimiento tengamos la tentación de pensar que Dios está distante y no nos ama, pero quiero que mires este pasaje de la Escritura muy cerca de ti, porque este pasaje comienza diciéndonos que Dios sí nos ama y todo lo demás que está en este pasaje está aferrado a esa verdad de que Dios nos ama. Él te ama a ti, Él me ama a mí y es por ese amor no estamos consumidos y es por ese amor que su compasión nunca falla y por ese amor que Él es fiel y siempre será fiel a nosotros. Algunas traducciones llaman este el amor de Dios, el amor representando firmemente o inamovible y en otras palabras nada de lo que hayamos nosotros enfrentado o hecho o haremos o nada de lo que nosotros haremos va a poder removernos de
el amor grande de Dios. Su amor está presente y su compasión nunca nos van a fallar. Cuando Jeremías nos dijo que sus compasiones nunca nos fallan, la palabra que él está usando y se es traducida como fracaso en este pasaje es la palabra en hemeo, colón, que significa estar completo, concluido, terminado, ha cumplido o ha llegado a un fin. La palabra lleva con ellos una finalidad y es incluir todo el trabajo de Calá. En otras palabras, con Jeremías es la compasión de Dios, su misericordia nunca va a ser terminado, nunca va a terminarse, nunca va a llegar a un fin. Siempre te va a amar a ti, siempre va a estar en tu compasión, su gracia hacia ustedes y hacia mí, siempre será fiel a nosotros y a sus promesas. Cada mañana uno se levanta, adivina qué, la misericordia de Dios está presente. Esta es la forma de Dios mostrándonos que Él es fiel, que su misericordia y su gracia y su compasión nunca van a alejarse y sin importar qué tan frecuente uno dependa del amor de Dios y de la misericordia de Dios, el día de hoy va a haber más para ti mañana. Uno no necesita preocuparse por ellos porque ellos son nuevos todas las mañanas. Uno va a poder alejarse todas las mañanas y darle gracias a Dios por la nueva gracia. Gracias a Dios por la nueva misericordia. Qué forma de comenzar tu día, ¿no? Reconociendo de que hay nueva gracia, de que hay nueva misericordia y desde que uno abre su corazón y aún así uno no quiere alejarse, pero hay que hacerlo. Dios estará con nosotros. Dios es tan bueno, es fiel a sus promesas, que nos permite confiar en Él, en la que podemos confiar plenamente en Él. Las palabras en hebreo de fidelidad, inmuna, nos da un sentido de confianza, calidades que son presentes ante el personaje de Dios. Y esta aseguranza de la fidelidad de Dios nos provee tanto confort y esperanza para todos con nosotros, especialmente cuando estamos llevando esos tiempos de prueba e incertidumbre. Dios estará ahí y estará siendo fiel, caminando a nuestro costado, ayudándonos sin importar, porque reconocemos el hecho de que la compasión de Dios nunca falla y que son nuevos cada mañana y fue un punto de partida en su vida. La situación a su alrededor no ha cambiado. Todavía estaba desesperado, pero cuando Jeremías comenzó a recordar que Dios es un Dios de amor y el Dios de amor y de la compasión y de la gracia, Él se nos recuerda del hecho de que nosotros aún así Dios sigue siendo fiel. Y fue en ese momento que Jeremías había declarado la promesa de Dios diciendo lo siguiente: Dios es mi porción, el Señor es mi porción, por ende yo estaré presente para y con Él, y el Señor es bueno para eso que sus esperanzas están con Él, para ese que busca por ellos. Nosotros queremos estar encima del Señor, pensamos y vivimos en un mundo, en un instante, y queremos que todo ahora esté presente. Uno pasa por los momentos y nos enojamos, especialmente si hay un carro enfrente de nosotros. Esto debe ser, claro, en un drive-thru, nos quedamos ahí presentes. Tenemos popcorn de microondas y lo tenemos ahí presente y comenzamos a contar por qué tarda mucho tiempo. Solo es un minuto, dirán muchos. Pero lo abrimos porque nosotros queremos que ese popcorn de forma inmediata esté presente. Y lo pensamos sí, pero no todo el tiempo está estallando. Porque no queríamos que pesara. Y así es como es la vida con nosotros. Muchas veces no queremos esperar a Dios. Dios ha esperado de nosotros. Ya nos esperó porque nosotros no podemos esperar a Dios. Es bueno para nosotros simplemente tomarnos nuestro tiempo y entrar en un tiempo en el que simplemente nos quedamos y descansando y nos relajamos y decimos: Dios, no entiendo todo esto, pero sé que tú eres fiel. Y solamente creer y confiar en Él. El Señor es mi porción y por ende yo voy a esperar por Él. El Señor es bueno para esos que sus esperanzas están en Él. ¿Dónde está tu esperanza el día de hoy? Es bueno para esos que buscan. Jeremías fue retado.
a incluir su confianza en la fidelidad del Señor y para que Él pueda cumplir lo que Él ya había prometido, lo que Dios ya había prometido. Y creo que es lo mismo para ti o para mí, de que estamos siendo retados a poner nuestra confianza en la fidelidad y esperar a que podamos cumplir lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. No, no se adelanten del Señor. Pueda tomar su tiempo, pero puede hacer que Dios sabe lo que está haciendo. No traten de ser Dios porque no son Dios. No tratan de manejarlo. Ubíquenlo en las manos del Señor, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe cómo manejar las situaciones con las que estamos lidiando. Sabemos que estamos viviendo en un mundo donde todos los días nos traen nuevas revelaciones de caos y de confusión. Vivimos en un mundo en incertidumbre. Las compañías se van reduciendo y los jefes dicen, hablemos de tu futuro, porque no está aquí presente. Los equipos que se van, los matrimonios que se disuelven y nuestra salud no es para siempre, el amor y los seres queridos también. Y nosotros estamos en el temor de algún tipo de enfermedades o ataque cardíaco, pero como todo está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que preguntarnos si realmente confío en Dios, si confío. Gracias porque confío en el Señor cuando el Señor está presente y todo se paga. Pero en un cierto punto, y una cosa es confiar cuando todo se va a su alrededor y en las recolecciones y el recolector el de cobranza está enfrente. Una cosa es ver la grandeza en tu boda, pero es una cosa diferente verlo cuando las cosas no van como quisiéramos en su matrimonio, como soñábamos que fuera así. Es fácil ver su grandeza cuando tus hijos se gradúan de secundaria y en la universidad, pero también es más difícil trabajar cuando tu hijo o tu hija han alejado de la vida y luchan con las adicciones. Damos y vemos tu gracia en la operación cuando la historia es un éxito, pero si lo cantamos cuando enterramos a un ser querido y los tratamientos médicos no funcionaron. Sé que es difícil para nosotros en muchos tiempos poder cantar qué grande es tu fidelidad, especialmente cuando estamos lidiando con el perlo y el luto y los tiempos difíciles en nuestras vidas. Pero escúchenme, el día de hoy, las limitaciones no es acerca del misterio de la vida. Este pasaje no es solamente acerca de política, no es acerca de las circunstancias que nosotros enfrentamos todos los días, ni tampoco es una declaración de detalle de la teología intrínseca. Este pasaje es una palabra acerca de Dios, un ser querido que declara que Él es nuestra esperanza en medio de lo que nosotros percibimos como una estación. Él es nuestra luz cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad. Él es el camino cuando no hay camino. Y Él es nuestra razón cuando vivimos, cuando preferimos dar. Es acerca de un Dios que nos ama a todos nosotros y puede ser confiado a poder cumplir todas las promesas que Él ha hecho con nosotros. Cuando entendemos lo que Jeremías está diciendo y lo ponemos en un contexto y lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestras propias vidas, podemos ver y entender que el peor momento de nuestras vidas, en los momentos más difíciles, Dios iba a ser fiel. E incluso cuando Dios está presente con nuestras vidas y nosotros podemos incluir también en su camino, Dios todavía va a ser fiel con nosotros. E incluso cuando nosotros hayamos traído los problemas a nuestra vida, como Israel lo hizo en el libro, Dios todavía va a ser fiel. Él ama y su amor y su compasión va a ser renovado en cada uno de los días por su fidelidad. Mis queridos amigos, la fidelidad del Señor es diferente a la fidelidad del hombre. La fidelidad del hombre puede hacer un cambio, pero la fidelidad de Dios sí no cambia. Tú y yo podemos cambiar, sí, pero cuando hablamos de Dios, su naturaleza es que Él es inquebrantable. La palabra teológica de resaltar este aspecto de que Dios no se puede alejar y que Dios no cambia. Él no va a cambiar. Él es el mismo el día de ayer, el día de hoy y para siempre. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Ese mismo Dios que ayudó a los profetas de que pudieran llegar a sus tiempos más difíciles en sus vidas, es ese mismo Dios que te va a ayudar a que puedas pasar tus dificultades.
Ese mismo Dios que ayudó a los apóstoles en el Nuevo Testamento a estar en fuerte en fe cuando profetizaban sus pruebas, Él es el mismo Dios que también ya nos ha prometido a ti y a mí que nunca te dejará por nada. Es ese mismo Dios que escuchó los llantos de tu abuela, es ese mismo Dios que escuchó y escuchará tus llantos el día de hoy. Él no cambia con la edad o con la cultura. Él está presente y Él no tiene ni respeto de las personas. El hombre puede decir una cosa y hacer otra cosa, pero Dios no. Lo que yo les quiero decir es que la naturaleza se traduce a la fe absoluta. Y también Pablo, cuando hablamos del Timoteo, en segunda de Timoteo, el segundo capítulo del tercer capítulo, esto es lo que nos dice. Nos dice de que si nosotros somos libres de fiel, pues el Dios va a permanecer fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede y no va a mentirnos, queridos amigos. Uno puede confiar en Él, hacer exactamente lo que nos dice que haría. Dios y los atributos del Señor no están separados, no están tampoco aislados. Ellos están interconectados y son partes de su ser. Su fidelidad no puede ser entendida apartada de su separación. Y cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo 2:3 que Dios permanece fiel porque Él no puede negarse, nosotros vemos estos atributos trabajando en conjunto. El hecho de que no cambia significa que Él nunca va a poder dejar de ser fiel. Él siempre es fiel. Él siempre será fiel. Y sin importar nada, el teólogo escribió acerca de la fidelidad de Dios, diciendo que Dios es verdadero. Su palabra y su promesa es segura. Y en todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Él puede hacer y puede estar presente porque nadie aún así confiaba en Él en vano. Encontramos esta verdad expresada en todos lados de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial de el personaje divino, de que esta es nuestra base de nuestra confianza en Él, en el hecho de que Dios es infinitamente, ca- significa que no se olvida nunca de nada. Y muchos de nosotros estamos en problemas, sí, que Dios no perdona, pero sí, sí perdona. Y estamos agradecidos por eso, pero nunca no se deja olvidar, no falla en hacer nada, de que Él ha estado presente y nunca cambia su mente ni tampoco requita una promesa. ¿Por qué? Porque su fidelidad sale de su amor para ti y para mí. Amén a eso. Yo estoy tan agradecido por eso, estoy tan agradecido de que Dios me ama y sé que he hecho mucho mal en mi vida, pero Dios me ama. Así yo he regresado y he dicho, Dios, la regué, me disculpo. Discúlpeme, Señor Jesús. Ayúdame a comenzar en mi camino nuevamente. Digan que la fidelidad de Dios está presente. Continuemos tú y yo, tú y yo. No todo el tiempo entendemos o vemos cómo es el plan de Dios, cómo es fiel. Hay cosas que nosotros no todo el tiempo entendemos ni las vemos. Y nuestro entendimiento es limitado en nuestras mentes finas. La fidelidad de Dios puede verse muy similar a un abandono para nosotros. Pero como un Dios fiel va a permitir a sus hijos sufrir, o como un Dios fiel va a permitir que su pueblo dañe o incluso muera. No, mi amigo, Dios está para nosotros y en nuestros tiempos de lamento que pasamos, que nosotros podemos estar cómodos simplemente recordando quién es Dios, recordando los atributos. Debemos entender de que Dios es y mantiene su compasión, que Él tiene la gracia y la misericordia, de que Él es fiel y que Él siempre estará con nosotros, fielmente confiando en quién es Dios y quién dice que es, mientras todo el tiempo nos va a dar un gran confort, pero tenemos que incluirlo en las prácticas.
porque Dios es fiel, nosotros hemos tenido la confianza de que toda la palabra que nos dice Dios es verdadera. Can you say amen? Uno puede decir amén a eso. Amen. Yeah, I'm getting a little churchy here, right? Amen. Come on, Amén. Brother Jack. Forgive me, okay? Perdónenme. But listen, the Bible Pero contains escuchen, la Biblia contiene tantas palabras one of the most para la verdad y una de las más importantes es la palabra en hebreo, admitir. the Hebrew noun Es la palabra traducida al inglés con palabras como la verdad, right? fidelidad, Sure, fact, seguro, steadfast, and presente y we get con la we confianza. get this word Entendemos la palabra en inglés amen de amén, from the Hebrew word. de la palabra en hebreo, amén. Every time you and I Cada vez que say tanto the tú y word como yo decimos la palabra amén, what we are really saying lo que realmente estamos diciendo es a fact. que es un hecho. If you've ever amen, Si alguna vez han hecho un amén durante un sermón, cuando el pastor Jack está predicando y el pastor Troy está predicando, lo que nos dice es un hecho, pastor. or Es un yes, hecho it's y aún así sí es absolutamente verdadero lo que has dicho tú, pastor. see sometimes we say words that Muchas veces vemos y demos palabras que realmente no sabemos ni lo que estamos diciendo. but we need to Pero understand nosotros tenemos que entender lo que es esto y de qué se trata. Poder llegar y decir de que Dios está presente es lo mismo que decir que Dios es fiel or God o que is Dios es verdad, right. ¿correcto? Therefore, God's Por faithfulness ende, la fidelidad de Dios always significa que is porque true. Él es Everything He verdadero, says He todo lo does que Él is dice que hace faithful. y es That certero. means that He is Lo que 100% significa que está un reliable. 100% 100%. dependiente, un 100% de Listen, las the veces. Bible, Lewis Y Perry en la Schaefer palabra said, de Louis Perry he Schaeffer, said, God, Él nos dice, God, Él, okay, we're talking about God, estamos hablando de Dios, not only no advances solamente and confirms fortalece y that confirma which is true, eso que es but verdadero, in faithfully pero abides también by His promises and por su executes promesa threats y and ejecuta warnings. todas las amenazas o advertencias que Have you ever ha threatened hecho. a good ¿Alguna vez time? han amenazado a alguien? You better pick that up or no TV for you. O no va a haber televisión para ti. In my day, it was you better pick En that mis up. días uno tenía que tener la televisión And I didn't want to press mom and y no dad. quería presionar a mamá y papá. Yo lo resalté. My brother pressed. Mi hermano, He got smacked. But but you know we pero threaten sabes, sometimes. amenazamos muchas And we veces, go back on the pero threat. luego regresamos a las amenazas. You know, they don't pick it up. Me and Ellos dad no lo didn't toman y pick it up. nosotros lo tomamos, But yet they're pero aún watching the así TV. están enfrente de la televisión. That's my God. Y ese es mi That's Dios. my God. Y así es What como he Dios tells opera. us Lo que Él nos dice, is going to do. We can Él va a read hacer. Y nosotros podemos leer lo que fueron sus promesas a lo largo de la Escritura y understand podemos lograr entender de que todo lo que Dios ha dicho que será, lo ejecutará de acuerdo a esto, because God porque Dios es fiel. says what he Dice lo que sí, lo que dice therefore does y significa lo que dice y por ende hace todo lo que dice que hará. God does not and he will Dios not no fail. va He a will fallar, not forget. He will no va a not perdonar, absent. He will ni not tampoco va a neglect. faltar, ni If tampoco va a there's vacilar. something Si meaningful Él he will dice, lo va a consider hacer your y life. uno puede apostar su vida a eso. My friend, God says Mi amigo, Dios nos dice amén a for eso, every word that he por speaks, todas las palabras que Él nos habla. that Esto we can significa que podemos trust the confiar Bible because it's en all toda la inspired Biblia by porque God. toda está inspirada That's what por it Dios. says. Y eso es lo que nos Every dice, que inspiration toda es por la inspiración de Dios y es all profeta, inspired by palabra, y God. todo está inspirado para When we Dios. read in Genesis and Porque si leemos en Génesis o en Segunda o en Levíticos o en Lucas Revelation, o we en can Revelaciones, trust, we can podemos confiar en lo que leemos porque Dios es el autor y todas las palabras que habla es la verdad. Amen. Amén a eso. And because God is faithful, he Y porque keeps Dios es all his fiel, promises that Él he has mantiene made. todas las promesas que That, my hace. friend, is Y amazing. eso, mis amigos, es So let me un ask you, punto importante. Y déjenme preguntarles, ¿se han tomado el tiempo alguna vez a trazar las promesas de Dios a lo largo de su Biblia? ¿Han intentado ver o descifrar cómo fueron todas las promesas de Dios y resaltarlas para que sí podamos regresar a ella? No, no han hecho eso, we ¿correcto? just want to go to the promised Uno land. simplemente quiere ver las promesas que hablan a su corazón. But here's the reality. Pero esta es una realidad. Hundreds Hay of promises cientos de promesas cover every cubriendo cada una de las estaciones que nosotros enfrentamos, incluyendo la salvación, el perdón del pecado, la oración, el matrimonio, los niños y las decepciones, y sí, insecurity and y las fear inseguridades y el temor host of other issues. y muchos de los demás Here's the temas. sad reality.
Y esta es la realidad. Uno puede confiar en Dios, en ser fiel en cada una de esas promesas que Él ha hecho. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que sin importar cuántas promesas hayamos hecho, y hay más de 100, hay cientos de ellas, sin importar cuántas promesas Dios ha hecho, ellos son y están en Cristo. Y por medio de Él, los 8 hombres han hablado por nosotros a la gloria de Dios. Lo que sea que Dios nos diga, se resalta con un sí de Jesús. Cuando Dios el Padre hizo la promesa, Dios el Hijo dijo sí a ella, para que el Espíritu Santo pudiera escribir esa promesa en la palabra y luego aplicar esa palabra a nuestro corazón. Esas son 3 personas del Dios que nos ha unido en conjunto para traer la promesa del Señor hacia con nosotros. Por eso, cuando leemos las promesas de Dios, podemos realmente poder decir amén. Si Dios lo ha dicho, podemos creerlo, de que Él va y lo recibiremos porque Él es fiel a su promesa. Así que quiero que escuchen el día de hoy. No sé qué están pasando o qué están lidiando, no sé sus temas o problemas que ustedes han tenido o que los ha llevado el día de hoy. Pero esto, lo que quiero que entiendan es que escuchen cuidadosamente aquí por un momento. Por la fidelidad de Dios, si lo único que tienes es una promesa, es una promesa lo único que necesitas. Podemos revisar por toda la Escritura, ver qué tan verdadera es esta declaración, y habrían recibido la promesa de Dios diciéndole: yo los haré en una gran nación y los bendeciré y haré tu nombre grande y ustedes van a ser una bendición para nosotros. Y lo dijo en otro lugar y en otro pasaje que sus descendientes serían numerosos como las estrellas del mar. Pensaríamos que Abraham sería motivado por cualquier tipo de promesa de Dios, pero como el pastor Jack habló la semana pasada, pensemos por un momento que tú eres Abraham y se te ha dado esta gran promesa de parte de Dios, y que Dios te hará a ti una gran nación y tus descendientes van a ser numerosos como las estrellas, pero de repente te detienes y te das cuenta, pero un momento, tengo 75 años y mi esposa tiene 65. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo va a suceder eso? Ni siquiera tenemos un hijo. Seamos realistas. Uno ya está pensando, uno no entiende, mi esposa no va a tener hijos. No va a suceder con mi esposa. Tiene 65 años. Y damas, ustedes no tienen que adivinar. Porque Sara se rió del plan que estábamos desarrollando. Con 65 años, bueno, yo no veo cómo eso llegue a suceder, pero Dios no cambió el hecho de que Dios hizo la promesa y que Él sería fiel a lo que prometió. Por eso cuando Abraham tenía 100 años, adivinen qué, Isaac, la tierra, el niño prometido nació y todo comenzó con ese hijo en sus edades tempranas, pero antes de las 14 generaciones, los descendientes de Abraham se formaron una nueva nación llamada Israel y lo miraron como hoy. Dios cumple su promesa. Todo lo que Abraham y Sara tienen era una promesa, pero por la fidelidad de Dios y la promesa es lo único que ocupaban. Esperaron sí 25 años para su primer nacido, pero Dios era fiel a su promesa, sin nada más que una promesa, como Moisés, que el hijo de Israel, y los trajo a una tierra que Dios les dijo y les daría a ellos, una tierra que fluye con leche y miel. Y a pesar de la infidelidad de Dios, de Israel, perdón, Dios permaneció fiel a su promesa. Y Josué nos dice en 21:43 que el Señor le dio a Israel toda la tierra que él había jurado darle a sus ancestros. Tomaron posesión ahí y se quedaron. Dios les dio descanso a cada lado, así como él había jurado darlo a sus ancestros. Y ninguno de sus enemigos se mantuvo ahí, porque el Señor le dio todo a sus enemigos a ellos, pero uno, no solo uno de las promesas del Señor a la casa de Israel falló. Cada uno de ellos estaba siendo cumplido. ¿Qué declaración tan grande es esa? Una de las promesas del Señor que habían fallado. Todas las promesas de que Dios había prometido
Israel se había cumplido. Y sí, fue un periodo de 40 y pico de años. Y no fue sin luchas, claro, había muchas batallas que tenían que luchar y no era sin ningún tipo de fracaso en el camino, sino que había muchos fracasos también, pero cuando Dios dijo que haría, lo haría como Él dijo que lo haría. Nadie podía haber dicho cómo se sucedería, pero así sucedió y al final los israelitas estaban y fueron victoriosos. Y lo único que tenían era una promesa, pero por la fidelidad de Dios, la promesa era lo único que ocupaban. Todos los chistes que se han tenido han sido las promesas, pero esa promesa los salvó del hoyo donde los hermanos los metieron. Esa misma promesa que los sacaron de prisión y los ubicó en el palacio y los posicionó para poder ayudar a salvar la vida de muchas personas, incluyendo a sus hermanos que los llevaron a la esclavitud. Pero no sucedió rápidamente, sino que sucedió un curso de años. Pero Dios fue fiel en lo que Él había prometido. Por medio de Jesús, Dios le dijo a todos que iba a morir, pero voy a levantarme de nuevo. Jesús murió con la promesa, señores. Él fue puesto en la tumba 3 días después. Él salió de esa tumba con las llaves de la muerte por la promesa y por esa promesa que el día de hoy puede decirnos, yo soy ese quien vive y estaba muerto y antes de morir por mucho más. Amén. Tener las llaves de la vida y la muerte. Estamos tan agradecidos por la promesa que fue cumplida a nosotros el día de hoy. Queridos amigos y amigas, y por la promesa y por la fidelidad del Señor, si lo único que tenemos es una promesa, es todo lo que ocupa, entonces podemos tener paz porque sabemos que Dios es fiel a su promesa y porque Él es fiel a su promesa, no vamos a tener que caminar en las pruebas y también en los problemas y el luto de este mundo. Él nos ha prometido que nunca nos alejará, ni está solo en esta aventura, sin importar qué montañas se inclinen a nosotros. Dios todavía es Dios y podemos confiar en Él, porque nosotros tenemos una promesa el día de hoy. Y sé que cuando todo a nuestro alrededor está en un estado de confusión perpetuo, es fácil entrar a duda, pero déjenme recordarles que los números 24 y 23 nos dice que Dios no es un hombre por lo que no miente. Él no es humano, Él no cambia su forma de ser. Aleluya al Señor, porque Él alguna vez ha hablado y ha fallado en actuar. Él alguna vez ha prometido y no lo ha llevado. Bueno, Dios, gracias Jesús por tu amor, por ese amor que tienes para con nosotros el día de hoy. Dios es fiel, siempre será fiel. Y así pasaremos unos tiempos difíciles. Cuando van a haber tiempos en los que simplemente no sabemos qué hacer o qué pensar, porque durante esos tiempos todo se ve totalmente opuesto a nuestra vida y lo que Dios nos ha mostrado y nos ha dicho en su palabra. Y durante esos tiempos, porque cuando Jesús fue al palacio y luego a la prisión, antes de que David, el hombre ese que iba a reemplazar, pero al final lo que Dios prometió a ambos vino y pasó porque nuestro Dios es el Dios que es fiel y sin importar lo que estemos pasando, en lo que estemos lidiando, quiero que sepamos que las cosas no van a permanecer en su vida como lo son, porque nosotros tenemos una promesa y Dios tiene un plan. Y el plan de Dios siempre vence al plan del enemigo. Uno puede tener un tiempo difícil de descifrar lo que está sucediendo en su vida en este momento presente. Su mente puede estar diciendo una cosa mientras su espíritu le está diciendo otras cosas totalmente diferentes, pero no se desmotiven porque lo que necesitan saber es durante esos tiempos es que su mente le está diciendo una cosa mientras el espíritu le dice otra cosa. Su mente todavía está en su presencia y el día de hoy estamos tratando de lidiar con todo lo que está sucediendo hoy en día, pero su espíritu ha pasado su futuro, se ha pesado
en su mañana, en un tiempo de revivir y restauración, un lugar de renovación, un lugar de provisión, un lugar de bendición, y su mente está confusa porque no entiende lo que está sucediendo. Pero lo que sí quiero decirles hoy es que escuchen a su espíritu, porque su espíritu no está confundido acerca de lo que Dios ha prometido. Su espíritu no está confundido acerca de la fidelidad de Dios. Así que, queridos amigos y amigas, si realmente creen que Dios es un Dios fiel, y si, como diremos, y en su espíritu, entren en regocijo porque estarán listos en caminar en el tiempo de victoria, un lugar de poder, un lugar de bendición más grande de lo que nosotros podemos haber experimentado. Lo que quiero que entendamos es que ahora entendamos esto, es donde nos encontramos, no es su final. Lo que estamos lidiando, lo que estamos pasando o experimentando, no es el final. No es el final de Josué pasando y escondiéndose en lugares que son diferentes al de David. Era el final del espacio de Israel. La cruz no era el final para que Jesucristo, mis amigos y amigas, aférrense por la fidelidad de nuestro Dios. Tú irás donde Dios te diga que vayas. Tú harás lo que Dios diga que harás. Tú te volverás lo que Dios te ha dicho que serás. Uno puede hacer que no esté en ese momento, en ese tiempo, pero uno está en su camino. Puede hacer que no estemos donde querramos estar, pero ni tampoco está donde comenzaste. Tú estás haciendo progreso. Así que sigue avanzando y no te abrumes por las circunstancias a tu alrededor, y sin importar cómo se vea. Aférrate y confíen en la fidelidad de Dios y créanle a Dios por lo que Él ya nos ha prometido. Y al final, esa promesa nos va a hablar y no nos va a mentir. Así que déjenme motivarlos el día de hoy a que dejen de enfocarse por lo que están pasando y dejen de y enfóquense en donde sea que vayan. Dejen de enfocarse en lo que tienen o no tienen y comiencen a ver en lo que ustedes harán. Dejen de ver en dónde están y comiencen a ver en dónde Dios los está llevando. Dejen de ver en todo que está en contra de ti y comienza a ver lo que el Dios que está para ti y es fiel a ti. Oremos. Aleluya. Padre Santo, mientras nos acercamos al trono y la gracia, te agradecemos por este privilegio que nos hayas bendecido de tener la oportunidad de poder estar en conjuntos en este lugar, Dios, de poder tener la oportunidad de adorarte y poder cantar y alabarte y honrarte, Dios. Tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios Santo. Dios, deja que esta palabra hable fuerte y claro en cada corazón, en cada alma. Recuérdanos una y otra vez, Dios, de que si todo lo que tenemos es una promesa, entonces Dios, la promesa es lo único que ocupamos. Son tus hijos hoy. Podemos confiarte a que hagas lo que has dicho que harás, y puedes confiar en ti, que puedas liderarnos y guiarnos, en dirigirnos. Podemos confiar en ti, en poder reunirte donde estamos nosotros. Podemos confiar, Señor Jesús, en hacer todo lo que dices que harías. Dios, ayúdanos. Recuérdanos una y otra vez de tu fidelidad, de tu compasión, de tu gracia. Recuérdanos, Dios, que cuando la reguemos estábamos lentos, y Dios, solo tráenos de regreso a ti. Somos tus hijos el día de hoy. Ayúdanos, dirígenos, ayúdanos a aprender de ti, de que nuestra fe va a crecer y podemos estar firmes y fuertes en este día. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.